Buenos días. Qué tiempo, ¿verdad? Tan maravilloso esa alabanza, ¿verdad? Amén. Un refrigerio, ¿verdad? Para nuestro cuerpo, nuestro espíritu. Bueno, vamos a mirar la palabra del Señor. Lo preocupante de estos días es que todo el mundo está pensando en el trabajo, ¿verdad? Mucha gente dice que no hay trabajo, que qué hacemos con el trabajo. Y cuando uno escucha el noticiero o las propagandas, hay una feria de empleo en tal parte, uno como que pone cuidado y a ver qué es lo que van a ofrecer. Y yo quiero hablar hoy y decirles, hermanos, que Dios sigue buscando a hombres y mujeres dispuestos a trabajar en su obra. ¿Por qué insisto yo en esto? ¿Por qué insistimos nosotros en esto? Bueno, porque es que nosotros la única manera de conocer a Dios, de enamorarnos de Él y de verlo obrar en nuestra vida es cuando nosotros trabajamos con Él y para Él. No lo hago yo para que trabajen para mí, para que la iglesia crezca, porque yo siempre lo he dicho, nosotros somos conscientes de que esta no es nuestra iglesia. Nosotros estamos aquí, gracias al Señor, porque nos trajo. Pero en el momentico que el Señor nos diga, ya es hora de que salgan y pasen para otra parte, o que venga otro siervo a seguir con la obra, nosotros estamos dispuestos a entregarla porque sabemos y reconocemos que no es nuestra iglesia, no son nuestras ovejas, sino que nosotros simplemente somos un instrumento que el Señor usa. Pero la bendición es que si nosotros nos acostumbramos, hermanos, a cumplir con la palabra de Dios y a trabajar con Dios y a trabajar para Dios, hermanos, vamos a ver nuestra vida, el propósito del Señor. Vamos a ver nuestra vida bendecida. Vamos a poder ver las cosas que hace Dios a través de nosotros. Y eso nos va a nosotros a enamorar de Él. Y nos va a dar más ganas. Y nos va a dar más aliento de seguir adelante. Nos vamos a enamorar tanto de Él que vamos a sentir la presencia de Él en cada momento de nuestra vida. Por eso hoy digo que Dios sigue buscando hombres y mujeres dispuestos a trabajar. No solamente está buscando hombres, no solamente está buscando mujeres, no. Dios necesita de todos y cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que su obra siga adelante. No es que Él no pueda hacerla, no, es que Él desea usarnos a nosotros para que en medio de su trabajo podamos ver la gloria de Dios. Acompáñenme por favor al libro de Mateo 9, 35 al 38. Mateo 9, 35, 38. La parte de este versículo, de estos versículos nos dicen que la mies es mucha y los obreros son ¿qué? Pocos. Dice la palabra de Dios, Mateo 9, 35. Dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo ¿qué? Compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tenían pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a dónde? A su mies. Hermanos, el Señor, aún en pleno siglo XXI que nos encontramos, está buscando obreros. ¿Para qué? Para la mies. Porque como dice que la mies es mucha. El Señor más que nadie, mejor que nadie, sabe la magnitud del trabajo que es su obra. El Señor sabe todo lo que hay que hacer en su obra. El Señor sabe que la obra, una obra que comienza o la obra que está creciendo, la obra que está en marcha, tiene mucho trabajo. No solamente la obra es del pastor que se levanta y predica cada 8 días, no, la obra tiene mucho trabajo. Necesitamos personas que estén orando, personas que estén visitando a otras personas, que estén compartiendo, personas que estén mirando las necesidades físicas, espirituales. Necesitamos personas que ayuden con las sillas. Necesitamos, como dice la palabra, somos muchos miembros, pero que de un solo cuerpo. Entonces, por eso es que el Señor nos dice que la mies es mucha y los obreros son pocos. Él sabe que los oidores son muchos, pero los hacedores son ¿qué? Pocos. Él sabe que los que hablan son muchos, pero los que hacen son ¿qué? Pocos. Y eso pasa en la obra del Señor. Hay muchos oidores. Nosotros vamos a las iglesias grandes y vemos 2.000 personas sentadas oyendo. O solamente. Son personas que escuchan por acá y por acá se les va. Son muchos los oidores, pero pocos los hacedores.
También escuchamos a muchas palabras, a mucha gente que dice, yo voy a servir, yo voy a ayudar, Señor, envía a mí. Son muchos los que hablan, pero pocos los que van. Son muy pocos los que en realidad están comprometidos con el Señor. Y por eso el Señor nos dice que la mies es mucha, pero hay pocos obreros de la mies. Hermanos, ¿ustedes se imaginan el gozo que sentimos nosotros como cristianos cuando le compartimos a una persona que está extraviada del camino y esa persona logra como encaminarse y el Señor la toma en sus manos y la levanta y la restaura? El gozo que sentimos nosotros al ver la obra tan poderosa que hizo el Señor en la persona. Muchos dicen, no, es que ese borrachito ya no tiene cura, no, ese borracho ya es cosa perdida. Pero resulta que el Señor, para él no hay nada imposible. Y cuando nos usa a nosotros, a ti o a mí, y le compartimos a ese borrachito, resulta que el plan de Dios para ese borrachito no era que terminara borrachito, sino era una persona que se iba a levantar en el nombre de Jesús, iba a restaurar su vida, sus relaciones familiares, sus restauraciones comerciales, su actividad económica, y empezaría a trabajar ¿para qué? Para la obra de Dios. Y mucha gente dice, ay, ese era el borrachito. No, miren dónde está ese Señor. Ya es un gran Señor, ya respetado. ¿Por qué? Porque Él, Señor, hizo una obra poderosa en Él. Hermanos, para nadie es un secreto que este mundo necesita un verdadero cambio, ¿verdad? Este mundo necesita un verdadero cambio. Para nadie es un secreto que nosotros tenemos una necesidad de que este mundo sea transformado. Este mundo no puede seguir así porque día tras día vamos a la destrucción. Día tras día estamos llegando a la perdición porque a eso es lo que nos lleva a todo. Este mundo, hermanos, tiene que ser transformado y cambiado. Pero tengamos en cuenta que este mundo no lo van a poder transformar ni los charlatanes, ni los oidores, tampoco lo van a transformar los políticos con sus promesas mentirosas, ni mucho menos lo van a transformar los científicos con sus nuevos descubrimientos. Yo quiero que entendamos, hermanos, que este mundo será transformado únicamente por el poder de Dios por medio de los instrumentos que Él desee usar. O sea, ¿por medio de qué? Por medio de sus obreros. Nosotros somos sus obreros. En otras palabras, por medio de aquellos que estén dispuestos a abrir su corazón y que digamos al Señor, Señor, heme aquí, envíame a mí, yo haré lo que tú quieras, yo iré donde tú quieras, yo diré lo que tú quieras y yo iré cuando tú quieras. De eso estamos hablando. Este mundo no va a ser transformado por las iglesias grandes que tienen oidores. No va a ser transformado por los habladores. No es transformado por los políticos que cada vez que se levantan es a dar cantidad de promesas falsas. No va a ser transformado porque hoy se descubrió la nueva vacuna para tal cosa. No. Este mundo únicamente va a ser y fue transformado con el poder del Espíritu Santo. Pero este poder del Espíritu Santo, el Señor va a usarnos a nosotros. Porque ese es el plan de Dios, usar obreros, usar gente que vaya a la mies, obreros que vayan a la mies, obreros que estén comprometidos, que tengan un corazón dispuesto, obreros que digan, Señor, heme aquí, envíame a mí, pero no solamente de palabra, sino de corazón, obreros que digan, Señor, yo iré donde tú quieras, cuando tú quieras y como tú quieras. No que cuando el Señor le diga, ve a tal parte, no, Señor, este año me está yendo bien en las finanzas, el año entrante voy. Personas que estén dispuestas a sacrificar sus vidas, personas que estén dispuestas a entregar todo al Señor. No solamente entregar lo económico, sino todo. El mundo se ha transformado únicamente por el poder del Espíritu Santo a través de los instrumentos que el Señor use. Hermanos, yo voy a hablar en este momento en la experiencia como pastores. Nosotros siempre estamos orando con mi esposa y yo creo que es la oración de los pastores. Estamos orando, Señor, envía, Señor, por favor, gente que nos ayude, Señor, envía, Señor, gente dispuesta a trabajar, Señor. La obra es grande, la obra es mucha, Señor. Nosotros sentimos esa incapacidad, Señor. No nos alcanza el tiempo, Señor. Envíanos gente, envía la gente de la oración nuestra y muchos pastores. ¿Qué pasa? Llega gente, el Señor envía gente, pero muchos de ellos, desafortunadamente muchos de ellos, la mayoría de los que llegan,
cuando está lloviendo, se quedan en casa. Y cuando está haciendo sol, también. Entonces, son gente que llega a oír y a hablar, pero no a trabajar. Seguimos con las mismas cargas. Y nosotros necesitamos personas que estén dispuestas a trabajar. Y nos preguntamos nosotros, Señor, ¿pero por qué sucede esto? ¿Por qué cuando uno le ora al Señor, el Señor manda cantidad de gente, pero la gente llega y lo que digo, ay, pastor, es que está lloviendo, está como oscuro, yo tengo como gripitas, el pastor, dejémoslo para otro día? O hay algún trabajo, alguna cosa especial, y la gente dice, no, pastor, con este sol tan tremendo, ¿quién va por allá? No, dejémoslo para otro día, o va más tarde cuando baje el sol, ¿no? Y nos preguntamos, ¿pero por qué pasa esto? ¿Por qué, hermano? Y no es solamente en esta iglesia, gracias a Dios, no ocurre eso, en esta iglesia, gracias a Dios, no ocurre eso, estoy diciendo, en otras iglesias. Aquí en nuestra iglesia, gracias a Dios, cuando convocamos a alguna cosa, la iglesia está presente. Y eso da una alabanza a Dios por eso. Pero entonces, hablando de la iglesia en general, pensamos que como cristianos nosotros tenemos que enamorarnos de Dios. Nosotros tenemos que enamorarnos de Dios, enamorarnos verdaderamente de Dios, porque hermanos, si nosotros nos enamoramos verdaderamente de Dios, permitimos y abrimos nuestro corazón para que Él deposite en nuestro corazón lo que Él tiene en su corazón. Yo te pongo un ejemplo. Cuando tú conociste a la persona que está a tu lado, tu esposa, o conociste a una novia, ella, en el caso mío, le decía a mi esposa, para mi novia, ay, venga a visitarme el lunes a las 5. Y a las 5 yo estaba ahí, lloviera, relampagueara, tronara, yo estaba a las 5 de la tarde. ¿Por qué? Porque estaba enamorado de ella, ¿verdad? Y así nos pasa a todos. Tienen una nueva ilusión, o alguien que está moviendo el piso, se está enamorado, y te aseguro que te dice, ven a la 1 de la mañana, y a la 1 de la mañana estás tú. Antes estás llegando a las 12:30. Yo me acuerdo que en ese tiempo estábamos con mi esposa. Hicimos un paseo de amigos a Cartagena, a la parte donde está el mar. Y de regreso yo le dije, mi amor, que mi hijo, yo quisiera que vinieras a visitarme antes de llegar a tu casa. Veníamos por tierra y Cartagena de Bogotá queda prácticamente como unas 15 horas. Y créanme que cansado y como venía, vuelto un 8, ya llegué primero a mi novia. Hubiera sido, ¿qué me llamó a la iglesia? Yo no, pastor, es que yo acabo de llegar de un viaje y la verdad tengo que ir a mi casa a bañarme, a cambiarme, descansar un poquito y mejor lo veo mañana, ¿verdad? Pero no, yo dije, ok, ya llego. Y efectivamente venía manejando, dejé a las personas en el carro y derechito para mi esposa. ¿Por qué? Porque estaba, ¿qué? Enamorado. Porque estaba enamorado. Y eso precisamente es lo que tenemos nosotros que comenzar a hacer, a enamorarnos de Dios. Porque si yo me enamoro del Señor, comienzo a querer, a estar con Él. Quiero tener intimidad, quiero conocerlo más, quiero que Él me hable, yo quiero hablarle, yo quiero servirle. Yo sé que si tu esposa, tu novia, tu ser querido te pide que le bajen la luna, tú haces lo imposible por bajarla, ¿verdad? Eso pasa con el Señor, que no nos hemos enamorado de Él. Y por eso es que vamos a la iglesia simplemente como asistentes o oidores, hermanos. Tengamos en cuenta, hermanos, que la obra de Dios no se hará con nuestros planes ni con nuestras fuerzas, sino con ¿qué? Con el Espíritu de Dios. Nosotros podemos tener muchos planes y tener muchas fuerzas y tener muchas capacidades, pero no se logra sino solamente con el Espíritu de Dios. Zacarías 4:6 dice, entonces siguió diciendo, esta es palabra de Jehová para Zacarías, y dice, no con ejército ni con fuerza, sino con el Espíritu de Dios, ha dicho Jehová de qué? De los ejércitos. Entonces, no es con tu fuerza, ni con mi fuerza, ni con mis capacidades. ¿Es con qué? Con el Espíritu de Dios. Y para que el Espíritu de Dios esté en nuestra vida, en su corazón, tenemos que enamorarnos de Él. No solamente de labios, sino de corazón.
Hermanos, y siempre escuchamos a muchos cristianos de años, me refiero a cristianos porque los del mundo están ocupados y están entretenidos en otras cosas, pero escuchamos a los cristianos que dicen, pastor, yo no sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida, llevo mucho tiempo esperando que Dios me muestre, que Dios me hable, pero no pasa nada. Y toco este tema nuevamente porque lamentablemente esa es la situación de muchos creyentes hoy en día, que dicen, yo llevo años en la iglesia y todavía no he entendido cuál es la voluntad de Dios para mi vida. No sé cuál es la voluntad, Dios no me ha hablado, no he escuchado nada. Y yo quiero decirte que si tú eres uno de esos que no sabe cuál es la voluntad de Dios en tu vida, hoy te voy a decir cuál es la voluntad de Dios para la vida de todos sus hijos, de todos nosotros. Perdón, Zacarías 4:6. Zacarías 4:6. Hermanos, tengamos en cuenta que el Evangelio es muy sencillo. El Evangelio es muy práctico cuando lo leemos, lo entendemos y sobre todo cuando lo colocamos en práctica en nuestra vida. El Evangelio, la palabra de Dios, la Biblia, está escrita hasta para que uno la entienda. Lo que pasa es que muchas veces nosotros los predicadores lo complicamos y empezamos a decir la palabra tal, que en hebreo decía tal cosa y en arameo y decía, la gente queda loca. Pero el Señor hizo un evangelio sencillo. El evangelio es sencillo, muy práctico cuando nosotros lo leemos. Porque si no lo leemos, ¿qué lo vamos a entender? Y sobre todo cuando nosotros lo ponemos en práctica en nuestra vida. Ahora, cuando nosotros hacemos estos 3 pasos de leerlo, entenderlo y aplicarlo en nuestra vida, nos vamos a dar cuenta que el Señor nunca nos va a dar un manual con las instrucciones específicas, bien trazadas como nosotros deseamos. O a ti te ha dicho el Señor específicamente. El Señor no te va a dar a ti un manual donde te diga, mira, vas a hacer esto, y coge paso 1, paso... No, el Señor no te va a hacer eso. ¿Sabes por qué? Primero, porque si el Señor nos diera a nosotros un manual completo, créame que nosotros dañaríamos el plan. Porque nosotros con nuestra inteligencia, nuestra sabiduría y nuestra sagacidad, empezaríamos a tomar otros caminos para hacer más fácil la voluntad de Dios. No haríamos los pasos ni lo que Dios quiere hacer ni seguir el proceso, sino que nosotros con nuestra sagacidad comenzamos a inventar los pasos. ¿Para qué? Para hacer más fácil lo que Dios está pensando. Segundo, el Señor sabe que no nos puede dar un plan con todos los pasos trazados. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos dispuestos a seguir sus reglas ni somos comprometidos a la obediencia. Entonces, hermanos, si estás esperando que el Señor te presente un manual bien especificado, bien explicado para comenzar a trabajar, pues déjame decirle que estás perdiendo el tiempo. Y la iglesia de hoy está perdiendo el tiempo, porque la mayoría de las personas están esperando que el Señor les hable y les diga por nombre propio y los mande con dirección y que les dé para el tiquete. El Señor no va a hacer eso. Estás perdiendo el tiempo, porque déjame decirte que el Señor ya nos mostró su voluntad y su plan desde hace mucho rato. Acompáñenme al libro de Mateo 28, 18 al 20. Mateo 28, 18 al 20. Dice la palabra del Señor, dice, Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a qué, a obedecer todo lo que os he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Entonces, cuando leemos este mandato, que es esta gran comisión, podemos entender, hermanos, claramente cuál es la voluntad de Dios para todos sus hijos. Porque el Señor escribió la gran comisión para todos. No solamente para los pastores, los líderes o supuestamente los evangelistas o todas las personas que de alto rango. No, el Señor colocó este mensaje, la gran comisión, que para todos. Leyendo Mateo 28, 18 al 20, no tenemos más excusas, hermanos, nosotros para
seguir perdiendo el tiempo esperando que Dios nos presente el plan completo. La reflexión es que si en realidad nuestro deseo es hacer la voluntad, entonces la pregunta es, ¿qué estás esperando? ¿Qué estás esperando que no comienzas ahora mismo a qué? A obedecer su mandamiento. ¿Qué estamos esperando como iglesia? ¿Qué estás esperando tú en tu vida? ¿Qué estás esperando escuchar? ¿Para qué? Para comenzar a hacer tu trabajo. Ahora, si lo miramos desde el punto de vista bíblico, es muy fácil entenderlo. Es muy fácil entender cuál es la voluntad de Dios. Jesús no nos dice, estén quiticos que estoy elaborando un plan, ya les voy a pasar el plan especial para que lo hagan. Jesús ya nos mandó, vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura en todas las naciones y bautícelas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí que yo estoy con vosotros hasta cuándo, hasta el fin del mundo. Hermano, ¿está claro o no está claro lo que el Señor nos mandó a hacer? ¿Está clara acerca de la voluntad de Dios? Está más que clara, ¿verdad? ¿Deseas saber cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Hermanos, si leemos los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, vamos a encontrar siempre a Jesús obedeciendo, cumpliendo obedientemente la voluntad del Padre. Por ejemplo, miremos el libro de Mateo, capítulo 9. En el libro de Mateo, capítulo 9, comienza cuando nosotros vemos a Jesús realizando sanaciones físicas y espirituales. En el versículo 1 lo encontramos sanando ¿a qué? A un ¿qué? Paralítico. En el versículo 18 vemos a Jesús sanando a la hija de Jairo cuando la levantó a la muerte. Y si seguimos un poquitico más adelante, encontramos que a Jesús sanando a la mujer que tenía un flujo de sangre ¿por cuántos años? ¿Cuántos años? Por 12 años tuvo esa mujer el flujo de sangre y únicamente fue sanada cuando tocó el manto de Jesús. Ahora, sigamos leyendo el capítulo 9. En el versículo 27 vemos que Jesús sana a 2 ciegos, pero más adelantico, en el versículo 32, encontramos a Jesús sanando espiritualmente ¿a qué? A un mudo. Leamos el versículo 32 del capítulo 9. Dice, mientras salían ellos, he aquí, le trajeron a un mudo ¿qué? Endemoniado. Y echando fuera el demonio, el mudo habló y la gente se maravillaba y decía, nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Ahora, yo te pregunto, en lo que hasta ahora hemos estudiado y hemos hablado, ¿nos queda alguna duda cuál es la voluntad de Dios para tu vida? En lo que hemos hablado, en lo poquito que hemos hablado, ¿te queda alguna duda cuál es la voluntad de Dios para tu vida? ¿Estás todavía desorientado? No. Porque si alguna persona está desorientada o no ha entendido, te voy a explicar de manera más sencilla. El Señor en su palabra, en la Biblia, nos enseña 3 cosas que tienen que ver con la voluntad de Dios y con lo que Él quiere que nosotros comencemos a practicar en nuestra vida, que comencemos a hacer en nuestra vida. Primero, Dios quiere que prediquemos el Evangelio. Segundo, Dios quiere que liberemos a los endemoniados. Y tercero, Dios quiere que sanemos a los enfermos. Eso lo estamos leyendo porque Jesús lo hacía. Y eso es lo que el Padre quiere que hagamos. Que prediquemos el Evangelio en todas las naciones. Que liberemos a los endemoniados y que sanemos a los enfermos. Eso es sencillo. Ahora, con esta enseñanza que Dios nos ha dado, tengamos la mente, hermanos, y reflexionemos. Ahí donde estás tú sentado, piensa, todavía es tiempo que sigas preguntándote y cuestionándote cuál es la voluntad de Dios para mi vida. ¿Qué hago, Señor? ¿Por dónde empiezo, Señor? ¿Cómo empiezo? La respuesta es muy fácil y muy sencilla. La respuesta de lo que estamos hablando es sencilla. No pienses más, ¿qué hago, Señor? ¿Cómo lo hago? ¿Por dónde empiezo? La respuesta es que dejemos de perder el tiempo y empecemos a ser productivos.
No sigamos elaborando planes, sino vamos a ser productivos. En vez de estar pensando qué va a hacer, tomemos acción. Vayamos a los hospitales a hablar por los enfermos. Vayamos a las prisiones a visitar a los presos. Oremos por los enfermos. Si encuentra una persona triste, amatada, comparte la palabra de Dios. Si encuentra a las personas perdidas, hermanos, llévenlos, guíenlos para que conozcan al Señor. No es más lo que Dios quiere, sino que nosotros prediquemos su evangelio, que liberemos los endemoniados y que sanemos a ¿qué? A los enfermos. Pero volvemos nuevamente al cuento. Hay muchos que no lo hacen, ¿por qué? Porque, pastor, no estoy preparado, no me siento listo para hacer lo que Dios quiere en mi vida. Y nosotros sabemos que para hacer lo que Dios nos está pidiendo, no necesitamos ser teólogos, no necesitamos ser maestros de la Biblia, no necesitamos tener certificados de estudio. Solamente necesitamos hacer lo que nos enseña Esdras capítulo 7, versículo 10. Esdras capítulo 7, versículo 10. Alguien que me lea Esdras 7, 10. Esdras capítulo 7, versículo 10. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Exactamente. No necesitamos tener un título teólogo. No necesitamos decir, yo vengo de tal universidad a hacer algo. Simplemente necesitamos hacer lo que hizo Esdras capítulo 7, versículo 10. Nos dice que Esdras había preparado su corazón para estudiar la ley de Jehová. ¿Y para qué? Para cumplirla y luego ¿qué? Enseñarla. Eso es lo que el Señor pide de nosotros. Dispón tu corazón, estudia la palabra, cumple la palabra y enseña la palabra. Pero ¿qué pasa hoy en día? Hoy en día no se estudia la palabra, no se cumple la palabra, pero sí se quiere enseñar la palabra, ¿verdad? Mucha gente no lee la Biblia, viven sus vidas en total desorden, pero quieren enseñar la palabra y predicar la palabra. Y ahí es donde estamos nosotros en un gran conflicto. Porque si nosotros no preparamos nuestro corazón, no es como nuestro corazón, no vamos a leer ni entender la palabra, ni mucho no vamos a cumplir la palabra. Y lo que vamos a enseñar va a ser basura, porque eso no son cosas de nosotros. Entonces, preparar nuestro corazón para hacer la palabra de Dios, creer en su palabra y cumplirla, y compartir lo que el Señor nos ha enseñado, eso es todo lo que verdaderamente necesitamos nosotros. No necesitamos más. Como iglesia, no necesitamos nada más. Necesitamos es disponer nuestro corazón, y esa es la hoja de vida que Dios quiere que presentemos cuando vayamos a la feria de trabajo. Presenta tu corazón ante el Señor. Un corazón dispuesto a leer la palabra, un corazón dispuesto a estudiar la palabra, un corazón dispuesto a cumplir lo que es la palabra, y un corazón dispuesto a ¿qué? A enseñar la palabra. En Mateo 9:35 dice la palabra de Dios: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñándole en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Hermanos, Jesús salía a predicar y se encontraba a un endemoniado, y ¿qué hacía Jesús? Lo liberaba. Jesús salía a predicar el evangelio y encontraba a un enfermo, y ¿qué hacía Jesús? Lo sanaba. Jesús salía a predicar el evangelio y encontraba personas con necesidades, y ¿qué hacía Jesús? Le suplía. Eso es lo que el Señor está haciendo. Él salía a predicar y la hacía. Hermanos, y la Biblia, en el libro de Juan, nos dice que nosotros haremos cosas mayores que las que hizo Jesús. ¿Han leído ese pasaje ustedes? ¿Sabían que la palabra dice que yo y tú podemos hacer cosas más grandes que las que hizo Jesús? Hermanos, miremos Juan capítulo 14, versículo 12. Juan 14:12 dice:
de cierto digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él también las hará, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Juan 14, 12. ¿Estamos entendiendo este versículo? Está diciendo el Señor que los que creemos en Él, las cosas que Él ha hecho y aún mayores que esas, nosotros podemos hacer. Esa es la palabra de Dios. O sea, nos está diciendo que si Él colocaba sus manos y sanaba a un enfermo, nosotros podemos hacerlo. Y nosotros podemos hacerlo y hacer cosas más grandes que Él. Juan 14, 12. De cierto digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él también las hará, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Nos dice claramente que nosotros haremos obras mayores, obras más grandes que las que Jesús hizo. Y si la Biblia nos dice esto, entonces surge una incógnita. Y la iglesia dice, ¿por qué nosotros no hacemos milagros como hacía el Señor? ¿Por qué oramos por alguien y no se mejora? ¿Por qué oramos por una persona que está endemoniada y sigue endemoniada? ¿Por qué la iglesia se reúne a orar y no pasa nada? Surgió una incógnita. La Biblia no miente, la Biblia no se contradice, pero la Biblia dice que los que creemos en Él haremos las cosas que hizo y cosas que más grandes. Entonces, la incógnita es, ¿qué tenía Jesús que no tenemos nosotros? Algo tenía Jesús que no tenemos. Porque si Jesús oraba y el milagro sucedía, y Él me dice a mí, tú puedes hacer eso y cosas más grandes, entonces Jesús tenía algo que nosotros no tenemos. ¿Qué tenía Jesús? ¿Qué tenía Jesús? Hermanos, en el libro de Mateo, la Biblia nos muestra claramente que lo que tenía el Señor, que quizás nos falte a muchos de nosotros, está en Mateo 9:36. Mateo 9:36 nos dice, y al ver las multitudes tuvo ¿qué? Compasión. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellos, porque estaban desamparados y dispersos como ovejas que sin pastor. En este versículo encontramos claramente lo que Jesús tenía en su corazón, que quizás te falte a ti y me falte a mí. El versículo dice que tuvo compasión, y es precisamente la compasión lo que nos falta como iglesia. La compasión que nos falta como seres humanos. El Señor miraba a la gente y veía que todos estaban yéndose al infierno, y la gente estaba perdida, desorientada, estaban como ovejas sin pastor, y Él tuvo compasión. Yo te pregunto, ¿cuántas personas tú conoces que se están yendo al infierno y nos importa un dedo? ¿Cuántas personas conocemos que están viviendo una vida equivocada, que están yendo directito al infierno, y nosotros nos hacemos los que no nos interesa? ¿Por qué? Porque yo me siento salvo y mi familia se salva. No tenemos compasión del hermano que está viviendo esa vida. El Señor miraba a la gente y veía que todos estaban yendo al infierno, y tuvo compasión porque los veía como ovejas sin pastor. ¿Qué es la compasión? Compasión es sentir lo que el otro siente. Compasión es tener compasión. Significa que si alguien está triste, yo siento la tristeza de esa persona. Compasión significa que si tú ves a alguien en necesidad, esa necesidad es tuya. Compasión significa que si tú ves a alguien que va camino al infierno, tienes la obligación de ayudarlo a salvar su alma. Dios tiene compasión de ti y de mí. Pero yo te pregunto, ¿tenemos compasión nosotros de nuestro prójimo? ¿Verdad que no mucho? Porque tenemos compasión de nuestro prójimo, viviríamos preocupados 100% todo el día. ¿Por qué? Porque la gente conociera su palabra, para que la gente siguiera su camino que algún día Dios nos mostró. Esa es la compasión.
Hermanos, no podemos nosotros pretender llevar una vida cristiana. No podemos pretender nosotros hacer cosas más grandes de las que hizo Jesús, como dice la palabra de Dios. No podemos pretender ni esperar que Dios tenga compasión de nosotros si nosotros no sentimos compasión de nuestros hermanos, de nuestro prójimo. ¿Cómo nos atrevemos a decir yo soy cristiano cuando vemos tanta necesidad en la calle, en el mundo, y nos hacemos la vista gorda? Desde que no me toque a mí o a mi familia, todo va bien. Necesitamos como iglesia orar al Señor y pedir que nos dé compasión. No que nos dé pasión, sino compasión. Porque mucha gente dice, vamos a predicar el evangelio con pasión, y llegan a la predicar el evangelio y la pasión que llevan es a insultar, a señalar, a criticar. Esa es la pasión que la gente piensa que es el evangelio. No, y el Señor predicaba era compasión, o sea, sintiendo la necesidad de otra persona. Necesitamos orar por compasión. Necesitamos orar y rogar al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, pero que tengan que compasión, que sean compasivos, que tengan compasión por el prójimo y por la obra de Dios. Hermanos, Jesús nos dice que haríamos las cosas que Él hacía y cosas más grandes, y las vamos a poder hacer cuando como iglesia sintamos lo que el Señor sentía en su corazón. Necesitamos compasión por los perdidos, necesitamos compasión por los enfermos, necesitamos compasión por los endemoniados. Tú tienes la autoridad de orar por las personas. Mucha gente dice, pastor, por favor, oremos por tal persona porque está enferma. Y si el pastor no ora, no oran por ellos. Y el Señor dice en su palabra que todo el que crea en Él y su palabra, esas cosas que hizo Él las haremos y aún más grandes. Entonces, cuando tú veas que hay alguna persona endemoniada, no esperen que venga el pastor. Tú tienes la autoridad. Si tú crees en el Señor Jesucristo, y si tú haces lo que Jesús hace, y si tú en la vida cristiana tienes la autoridad de colocar tus manos sobre la persona y echar fuera el demonio. Si vas a encontrar a una persona enferma, tienes la autoridad de Jesús de colocar sus manos, orar por ella y que reciba sanidad. En el nombre de Jesús. Entonces, como iglesia, hermanos, tenemos claramente que orar a Dios para que primero nos dé a nosotros su nombre de compasión. ¿Por qué? Por Él, por su obra y por nuestro prójimo. Segundo, oremos al Señor para que envíe obreros a la mies, pero obreros que vengan dotados de compasión. No obreros que sean charlatanes ni oidores, sino que sean obreros con pasión a la obra. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor de los cielos, Señor, por este momento, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Dios, por tu palabra, Padre Santo, Señor. Gracias porque en ella, Señor, encontramos, Señor, la medicina para nuestros huesos, Señor. En ella encontramos la palabra que nos enseña, que nos exhorta, Señor, que nos redarguye, Señor. En ella encontramos, Dios mío, el camino, Señor, la verdad y la vida, Señor. Como iglesia, Padre, hoy nos presentamos ante ti, Señor, a clamarte, Dios de los cielos, Señor, para que seas tú transformando nuestro corazón, Dios de los cielos, Señor, sacando toda iniquidad, Señor, todo ese corazón, Señor, colocando un corazón sensible, un corazón de carne, Dios, Señor, un corazón que sienta compasión por la necesidad, Señor. Padre, que la necesidad de nuestros hermanos sea nuestra necesidad, Dios, Señor. Padre, que el dolor de nuestros hermanos sea nuestro dolor, Dios, Señor. Te pedimos, Dios de los cielos, Señor, que toques a tu iglesia, Señor, de ese don, Padre, de la compasión, Señor. Clamamos, Señor, para que envíes obreros, Dios de los cielos, a la vida, Señor. No solamente obreros acá en tu casa, Señor, sino obreros, Dios de los cielos, Señor, a la obra general, Señor, a la iglesia general, Señor, a la iglesia del mundo, Dios, Señor. Para que podamos, Señor, cumplir, Señor, el propósito y la voluntad de nuestra vida, Dios, Señor. Para venir a predicar el Evangelio a todas las naciones del mundo, Dios, Señor, enseñándoles que guarden y que cumplan las cosas que tú nos has dado. Y sabemos que tú estarás con nosotros hasta el fin del mundo, Señor. Gracias, Dios mío, Señor, por tu palabra, Señor. Colocamos este tiempo en tus manos, Padre Santo de los cielos, Señor, y te pedimos, Padre, que nos acompañes, Señor, hoy y siempre. En el nombre de Jesús. Amén.